Bueno es Dios, amén. Amén. Mis hermanos, vamos a disponernos para recibir la palabra de Dios. Aleluya. Quiero pedirle por favor a alguno de ustedes, hermanos, que tenga bien hacer una oración por mi vida, para que Dios use mi vida para predicar la palabra, mientras los demás hermanos oren también por mí en su corazón, pero una persona más, por favor, que dedica la oración. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Bendito Dios, te damos la alabanza, la gloria al Señor. Amén. Aleluya. Damos gracias en esta hora. Tu Señor, es bueno de la gloria. Que no pueda en tus manos, Señor, que salga de la pastora. Sí, Padre. Pedimos, Señor, que tú la bendigas, que tú la unges, ungas con aceite fresco, Señor. Ungas tus labios para hablar palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, palabras de ciencia, palabras que toquen los corazones y las vidas en esta hora, Señor. Porque necesitamos tu presencia, tu gracia, necesitamos ser renovados en nuestro espíritu. Oh Dios, usa, Señor, a tu sierva y que tu pueblo, Señor, esté atento a tu palabra. Que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Amén. Y para siempre. Su misericordia. Siéntense, mis hermanos. Ah, Abran su Biblia en el libro de Hechos. El libro de Hechos. Creo que voy a tener que agarrar el micrófono para que se escuche mal, ¿verdad? Como que no se oía muy bien. Hoy tenemos allí en el capítulo 5 de Hechos, del versículo 1 hasta el versículo 16. Es la porción que nos corresponde estudiar el día de hoy. Por las siguientes 2 semanas, 2 domingos en adelante, lo vamos a suspender para predicar de acuerdo a la temporada de Semana Santa. El próximo domingo es ya domingo de Ramos o de Palmas. Invitamos, puede venir vestido o traer algún manto, algo que sea alusivo, amén. El blanco es para el día de resurrección, ¿verdad? Pero también este próximo domingo, que es el domingo de Palmas, no sé si se va a hacer alguna decoración, ya estaremos mirando con Desarrollo Cristiano. Pero por lo pronto tenemos el libro de Hechos que estamos estudiando. Es el libro del conferencial y anual. Se está estudiando en toda la República. Este libro, mis hermanos, el libro de Hechos, no es algo que nosotros estamos escogiendo, ¿verdad? No, nosotros solamente lo estamos seccionando para predicarlo completo, el libro, leerlo. Y el tema de hoy, mis hermanos, es un tema controversial. ¿Sí? Es un tema controversial. Ya le hemos dado lectura. Inicia primero, los primeros 11 versículos, es para hablarnos de un matrimonio entre Ananías y Zafira. Había una costumbre en ese tiempo para la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no significaba que habitaban en cuevas, ¿verdad? Sino que eran los primeros cristianos, la generación primera de Cristo en adelante, ¿no? Es llamada así, la iglesia primitiva. Ellos adoptaron de pronto una costumbre, siendo que el Señor Jesús sí dijo: vendan sus posesiones y repartan a los pobres. Eso dijo el Señor, es una enseñanza. Pero ellos, no sé si fue voluntario o si fue un acuerdo, pero hubo hermanos que vendían sus propiedades y traían el dinero, dice, y los depositaban a los pies de los apóstoles. Eso significa que los ponían al servicio para que los apóstoles lo administraran. Los apóstoles, todavía en el capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que ellos servían a las mesas, ¿se acuerdan? Que le daban de comer a las viudas de los griegos,
no es que eran griegas, sino que eran judías gentiles, ¿sí? Judías griegas, así le llamaban. Entonces, no, ese pasaje no es para usarlo de una manera conveniencial para el predicador de hoy. Que digan, tráiganme todo lo que puedan, ¿verdad? A mí, y no, eso no es la interpretación, ¿ok? Tenemos que entender todo el contexto. El contexto es que ellos administraban para que no le hiciera falta a nadie. Se le repartía a la viuda, al enfermo, al pobre, y todo se distribuía. Si ustedes se fijan, Pedro dijo en unos capítulos anteriores, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Quiere decir que lo que la iglesia traía no era algo que ellos echaban en sus bolsillos para enriquecimiento, ¿sí? Es lo que quiero hablar claramente, para que no me vaya a malinterpretar o podamos entender por qué la gente vendía propiedades y traía el dinero. Se desprendían de algo material porque tenían puestos sus ojos en las cosas eternas y sabían que a Dios le agrada esto, la justicia. La justicia, hermanos, no es venganza. La justicia es hacer lo justo, lo correcto. ¿Y qué más justo que ayudar al necesitado? Amén. Entonces ellos repartían de lo que tenían de más y daban a los necesitados. En el capítulo anterior vimos que Bernabé vendió una heredad, la trajo a los pies de los discípulos, y ahora inicia el nuevo capítulo 5, con un matrimonio que hace lo mismo. Tienen una heredad, la venden. Aquí el detalle, mis hermanos, es que ellos hacen algo que podían haber hecho sin necesidad de mentir. Ellos trajeron a los pies de los apóstoles, como dice la Biblia, una cantidad, y el detalle, mis hermanos, es que cuando Ananías, él solo viene primero, trae la cantidad de dinero y la entrega a los apóstoles, Pedro recibe una palabra de ciencia y Dios habla, o el Espíritu Santo habla a través de la vida del apóstol Pedro y le habla directamente al corazón, de acuerdo a lo que Ananías trae en el corazón, y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? Imagínense, ¿qué es lo que había hecho Ananías y Zafira? Entregaron una porción de la venta, extrajeron una cantidad, pero ellos estaban simulando, estaban aparentando una justicia que no era real. Ellos podían haber dicho: mira, vendimos una heredad, vamos a entregar una parte, no había ningún problema. Por eso Pedro le dice: si la vendías, era tuyo el dinero, si la tenías, la herencia era tuya, pero ¿por qué mientes al Espíritu Santo? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí el detalle, mis hermanos, es que con lo que ellos hacen, mienten no al hombre. ¿A cuál hombre? A Pedro, que está ahí al frente representando a Dios. No se nos olvide que Dios, hermano, establece hombres, líderes, para representarlo a Él en la tierra, y nos encargó el ministerio de la reconciliación, la predicación, la enseñanza, el administrar las cosas que son de Dios, tanto espirituales como materiales. Somos solamente administradores. Amén. Solamente somos administradores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ananías cae muerto en el momento en que su pecado es descubierto. No tuvo oportunidad, hermanos, para arrepentimiento. No dijo ni siquiera una sola palabra. A Ananías, Pedro no le dijo por qué lo hiciste o darle el espacio de hablar. Solamente lo confrontó
y cayó muerto, hermano, de manera fulminante. ¿Qué le daría un paro cardíaco? No sabemos, pero dice que cayó muerto al instante. Se lo llevan los jóvenes, regresa. Ahí está el ministerio de jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes, hermanos? ¿Cuánto les gustaría tener ese ministerio, hermanos? No, ¿verdad? Pero eso fue lo que hicieron los jóvenes que estaban ahí. Se lo llevaron ahí, había jóvenes sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Viene como a las 3 horas la esposa y a ella sí le pregunta a Pedro y le dice, ¿vendieron a tanto su heredad? Y ella dice, sí, a tanto. Ella, nos está siguiendo al esposo, secundándolo, encubriéndolo. Ella no sabe que el esposo ya fue enterrado. Aquí hay muchas cosas para meditar, hermano. ¿Con qué autoridad enterraron al marido sin avisarle a la esposa? No hubo un duelo, no hubo un sepelio, no hubo nadie para llorar al muerto. Solo lo agarraron, se lo llevaron y lo metieron en una cueva, como era la costumbre, cuevas para sepultar, y lo dejaron, hermanos. La mujer sí dice sí, también a tanto. Entonces el Pedro le dice que le acaban de mentir otra vez. Le dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. No había perito, ¿verdad?, que viniera a mirar aquí el asunto. Ahorita si cae una persona muerta aquí, ¿qué haríamos? No podemos moverla, ¿verdad? De acuerdo a las leyes no podemos moverla. Tenemos que esperar a que vengan, hagan un análisis, investigaciones de qué pasó. En ese tiempo eran muy diferentes las leyes y los jóvenes se la llevaron y la sepultaron. Todo esto ocasionó mucho temor, dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora déjeme decirle, en estos pasajes del 1 al 16 encontramos un hecho aislado. Yo quiero que usted entienda esto. Esto es un hecho aislado, no era algo común. De hecho, es la única vez que se menciona algo así. No es algo de que yo voy a decirle a usted, si usted no hace esto, usted va a caer muerto. No, hermanos, ese no es el propósito. Este es un hecho aislado. La muerte de Ananías y Zafira es un hecho, no era común, es un hecho aislado. Por otro lado, vemos algo que sí se volvió común. ¿Qué es lo que sí se volvió común? Versículo 12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Ahora, antes de continuar, hermano, no dice la Biblia que por la mano de los apóstoles murieron Ananías y Zafira, ¿verdad? Entonces los apóstoles no tuvieron nada que ver en la muerte de estos dos hombres, de este hombre y esta mujer. Pero en el versículo 12 vemos que por la mano de los apóstoles se hacían ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, ahí donde el cojo fue sanado. Ahí en esa parte ellos se seguían reuniendo. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número de hombres como de mujeres, tantos que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ananías y Zafira es un hecho aislado. Se da todavía el lujo, vamos a llamarlo así, el apóstol
Lucas, de darnos a conocer el nombre de este caso, Ananías y Zafira. Pero ¿cuánta gente era sanada? Dice, eran muchos. No se puede notar el nombre de tanta gente que recibía sanidades, señales, maravillas, liberados. Eso sí era común. Era común, hermanos, que hubiera liberaciones. Era común que hubiera sanidades, resurrección de muertos, hermanos. Era común. Sanidad de leprosos, todo eso era común. Este es un hecho aislado. Tenemos que aprender a ver esto así. Esto no es una regla, pero algo sí tenemos que entender, hermanos. Esto quedó registrado. Podían haberlo omitido. Podían haber dicho, no, eso está demasiado delicado como para que quede escrito. Hay que quitarlo porque van a pensar que luego todos los cristianos que no hacen las cosas bien se van a morir así de esa manera, ¿no? Pero Lucas escribió y esto quedó registrado con un propósito. Hagamos esta pregunta, mis hermanos. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia actual? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me advierte a mí? A esta generación, mis hermanos. ¿Qué nos dice este caso? ¿Algo que pasó, algo que sucedió? ¿No fue algo que siguió, hermanos, repitiéndose? Yo voy a decir una pregunta, no necesita contestarla. ¿Alguna vez usted le ha dicho una mentira a un pastor? ¿Alguna vez usted le ha mentido a un pastor? ¿Se cayó muerto? ¿No? Si acaso lo llegó a hacer, no cayó muerto. El detalle, mis hermanos, que la gloria de Dios estaba bien pesada aquí, ¿sí? La gloria que se manifestaba para sanar, para resucitar muertos, todo eso, hermano, no es cualquier cosa, es un poder, es presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios, hermanos, es fuerte en un lugar, el pecado consume a las personas. Yo quiero que usted sepa eso. Acuérdese cuando los sacerdotes, unos sacerdotes entraban a ofrecer el sacrificio y la sangre del sacrificio al lugar santísimo. Si el sacerdote, si el sumo sacerdote no se había purificado bien, hermanos, ese sacerdote o sumo sacerdote corría riesgo de morir en ese lugar y lo tenían que sacar arrastrando. Un sumo sacerdote tenía que entrar amarrado al lugar santísimo porque nadie más que un sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Así que si un sumo sacerdote caía muerto por su propio pecado, ahí lo tenían que jalar. Ahora, la iglesia primitiva está continuando el culto al Señor. Ya no hay un templo, ya no físico, ya no hay un lugar santísimo físico, pero ahora la presencia de Dios habita en medio del pueblo. Y cuando la iglesia pecaba en el lugar santísimo. ¿Me entiendes? La presencia que descendía al lugar santísimo ahora estaba en la iglesia, en la congregación. Y si la congregación pecaba deliberadamente, mis hermanos, podía pasarle eso. ¿Qué nos enseña a nosotros hoy? Número uno, lo que Pedro le dijo: no mentiste a los hombres. ¿A quién le mintió? A Dios, al Espíritu Santo directamente. Pedro menciona al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿Cuál pecado cometieron ellos que Jesús dijo que es imperdonable? ¿Se acuerdan? Hablar mal contra el Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo estaba entre ellos y no sé qué pasó, pero ellos se desconectaron
De tal manera, hermanos, que Pedro les está diciendo, Satanás llenó su corazón. ¿Por qué dejaron que Satanás llenara su corazón? Y enseguida ellos fueron movidos a hacer algo incorrecto y mintieron para encubrir lo que estaban haciendo. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Por qué miente la gente? Detrás de una mentira, mis hermanos, hay una motivación. ¿Sí? La gente no miente por mentir, miente por algo. ¿Qué lo está llevando a mentir? ¿Qué llevó a Ananías y Zafira a mentir? ¿La codicia? ¿La vanagloria? ¿Que querían tener un lugar de preeminencia en la congregación y que dijeran, mira, Ananías y Zafira dieron todo lo de su heredad, pero no era cierto, ¿verdad? ¿Qué era lo que había en su corazón? Ahora, ¿qué hay detrás de la mentira? Hay una motivación. ¿Y qué hay detrás de esa motivación? ¿O quién está detrás de esa motivación que te lleva a mentir? ¿Quién? ¿No se oye? Fíjense muy bien, hermano. Cuando nosotros mentimos, aunque le digamos la mentira a la persona, ¿a quién estamos mintiendo? A Dios, hermanos. Ahora no caemos muertos, es cierto. Como cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman de este árbol, ciertamente morirán. Adán y Eva no cayeron muertos en el momento que comieron el fruto prohibido. Pero fue una muerte espiritual. Se desconectaron de Dios. ¿Qué nos sucede a nosotros, hermanos, cuando mentimos? ¿Cómo estás entonces espiritualmente? ¿Qué hace la mentira con nosotros? ¿Qué hace? No, nos mata. El pecado mata. La paga del pecado es muerte, mis hermanos. Cuando yo peco, y ahorita vamos a leer las bases bíblicas, como no tengo muerto y nadie sabe lo que yo hice, entonces yo sigo aparentando justicia ante los demás. Pero Dios conoce mi corazón y delante de Él yo estoy muerto. Él dice, y les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, Él ya nos dio vida para vivir para Él. Pero si deliberadamente, mis hermanos, permitimos, como dice aquí, que Satanás llene el corazón y actuamos de acuerdo a aquello, hermanos, corremos el riesgo de muerte espiritual y por qué no la muerte física, fulminante, si Dios así lo determina. Eso no es de que yo lo voy a decir ni que yo lo voy a desear, nada por el estilo. Eso es soberano. Eso es soberano solamente. Amén. Detrás de una mentira hay una motivación. Detrás de esa motivación hay una persona. ¿Quién es? Satanás. Cuando venga la tentación de mentir, hermanos, deténgase, haga un alto, respire profundo, cuente hasta 10 y dígaselo a alguien de confianza. ¿Se acuerdan? ¿Quién de confianza es? Dios mismo, hermano. Vaya y dígale al Señor, Espíritu Santo, ayúdame porque mira, estoy siendo tentada o tentado a pecar, a mentir, a hacer esto. Me siento motivada por esto, por codicia, por orgullo, por lo que sea. No tenemos que detenernos a nosotros mismos. Amén. Porque si no, hermano, miren de lo que estos hombres hicieron. En su simulación, ellos vendieron su propia alma. Habían sido comprados con sangre y se vendieron por dinero. ¿Me entiende lo que hicieron ellos? Simularon, aparentaron, pero no se estaban dando cuenta que se estaban poniendo la soga
ellos mismos. Vendieron, le pusieron precio a su alma. ¿Cuánto costó su alma? ¿Cuántas monedas, cuánta plata se habrán quedado en el bolsillo? Como cuando el Señor Pedro le dijo, no hombre, perezca tu dinero contigo. Porque has pensado que puedes comprar el don del Espíritu por dinero. Y estos, miren hermanos, la iglesia, por eso está el libro de Hechos ahí, problemas con el dinero, ¿verdad? También ese otro hombre que quería comprar el don del Espíritu Santo con dinero, este hombre por dinero vendió su alma, él y su esposa. ¿Y a quién se la vendieron? Se vendieron por dinero como Judas. Se vendieron, mis hermanos, por dinero como Judas. Ahora, Pedro, mis hermanos, advierte, confronta a Ananías y a Zafira con las preguntas que ya veíamos. Vemos entonces que mintieron porque tenían una motivación. La motivación podía ser desde la codicia hasta también el deseo de recibir reconocimiento de los demás, de que, ¿verdad? Porque dieron mucho y todo eso, o que dieron todo, no mucho, sino que es lo que querían aparentar, que dieron todo, y fueron descubiertos. Entonces tenemos que recordarnos que hay un espíritu en la iglesia que revela los corazones. Dios revela los corazones. Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Si Dios quiere reprendernos, hermanos, lo va a hacer. Nos puede reprender directamente. Pero si nos hemos hecho sordos al Espíritu de Dios, Dios puede enviarnos a alguien para que nos reprenda por medio de una revelación que dio exacta y precisa, mis hermanos. Y Dios espera que nosotros nos volvamos, nos arrepintamos, porque Dios no quiere la muerte, mis hermanos, del pecador. Yo quiero que usted entienda que esto es un hecho aislado, pero que sufrió una consecuencia terrible, y eso ocasionó que muchos tuvieran temor de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. ¿Cómo que un pecador dice una mentira y cae muerto? No, eso espantó. Hermanos, un día, dice 2 versículos bíblicos que están en Romanos, un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Y Dios juzgará los pensamientos secretos de los hombres. Lo que hoy yo guardo en secreto, lo que hoy yo no quiero confesar, lo que hoy yo no me quiero arrepentir, un día voy a ser juzgado por eso. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de arrepentimiento, en un tiempo donde tenemos que volvernos a Dios, mis hermanos, antes de morir, volvernos a Dios en el corazón. Y ninguno de nosotros sabe cuándo moriremos. Yo no sé cuándo moriré, usted no sabe cuándo morirá, pero sin duda un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, no ante un Pedro, sino ante un Cristo vivo, hermanos, que a Él no le podemos mentir absolutamente nada. En base a esto, mis hermanos, vamos a tener un pequeño estudio bíblico o una de lecturas bíblicas para ver qué nos dice la palabra de Dios sobre esto que acaba de pasar. ¿Para qué? Para que pensemos 2 veces, hermanos, antes de mentir. Usted puede mentir si usted quiere, y nadie vamos a darnos cuenta, a menos que ya lo conozcamos, ¿verdad? Que lo descubramos. Y a veces sabemos que me están echando mentiras, pero no decimos nada, porque digamos, pues de todas maneras no lo va a reconocer, o no esto, no lo otro. A veces, ¿verdad? Poco no. O usted no sabe cuando le están mintiendo. A veces usted sí sabe que le están mintiendo. Otras veces no, es inocente. Le mienten y se la cree, ¿verdad?
Pero otras veces, mis hermanos, mentimos y nuestra mentira no se descubre por un tiempo. Por un tiempo. Vamos a ver, mis hermanos, las escrituras. Efesios 4:25 nos dice: hablar verdad cada uno con su prójimo. Ayúdenme a leerlo. A ver, hermana Lupita. Aquí Lupita Galindo. Efesios 4:25. Alguien que quiera leerle, levante su mano y le doy cita bíblica. Le di Apocalipsis 3:1. Hermana Gloria, 2 Timoteo 3:5. Hermana Mago, Judas 1:12. Hermana Lupita Cervantes, Hebreos 4:13. Hermana Estelita, Lucas 8:17. ¿Alguien más? Tengo más. Hermana Luz, 2 de Samuel 12:12. Hermana Esther, levantó la mano, ¿verdad? Romanos 6:12. ¿Alguien más que quiera leer? Hermana Reina, Romanos 7:7. Y aprovechando a Naila a un lado, Éxodo 20:17, que son muy a la par, son el mismo texto, pero con diferentes citas bíblicas. Una cita más, hermana Loana, 1 de Timoteo 6:10. El último, ¿quién me ayuda? Uno más. Uno más, hermanos. Hermana Claudia. Gálatas 6:7. Con ese vamos a terminar. Y vamos a ver cómo se aplica a Ananías y Zafira. ¿Ok? Ananías y Zafira son nuestro, ¿cómo se llama? Cuando se hacen experimentos, Conejillos. nuestro conejillo de indias. Pero no, ¿verdad? Son nuestra evidencia más bien. Ok, muy bien. Entonces, Efesios 4:25. Amén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Número 1, desechando la mentira. Amén. La mentira no puede tener lugar en medio de su pueblo. Es uno de los 10 mandamientos. No mentirás. Y dice, hablar ¿qué? Verdad. Hablar verdad. Porque a lo mejor no dicen mentira, pero tampoco está diciendo la verdad. Y él dice, hablen la verdad, cada uno con quién. Con su prójimo. Con su prójimo. O sea, no nos mintamos los unos a los otros. Y también hay un verso que dice, no os mintáis los unos a los otros. Apocalipsis 3:1. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ok, esa es otra versión. ¿No? Bueno, hay una que dice que tiene apariencia, bueno, de que vives. Parece que vives, pero estás muerto. ¿Cómo llegó a estar muerto? ¿Mintió? ¿Qué más había? Pero aquí el detalle, hermanos, es que es la iglesia. ¿La iglesia de qué? De De Sardis. Era una de las 7 iglesias. Y le está diciendo a la iglesia, al pastor, a la iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué han hecho que ha provocado la muerte espiritual? Es una muerte espiritual a la que Jesús está hablando. Literalmente, físicamente no están muertos, sino espiritual muerto. Espiritual, ya no usaba de cable, solo tema. Y eso que ya tomé café. Espiritualmente, mis hermanos, están muertos. La iglesia de Sardis. Y el Señor dice, escríbeles, háblales, diles. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Hay cosas que no se pueden callar, hermanos. Hay cosas que se tienen que hablar, que se tienen que confrontar.
Todos queremos abrazo y beso, ¿verdad? Y apapacho. Pero, hermano, está bien, pero junto con el abrazo, el beso, el apapacho, a veces hay que confrontarnos y decirnos lo que de parte del Señor, lo que el Señor dice que no está bien, no lo que a mí me parece. Amén. No lo que a mí me parece, lo que Dios dice. Dios dice, hermano, Dios dice eso. Amén. Como el pastor de la iglesia de Sardis, ahora él tenía que decirle a la congregación: iglesia, nos mandaron una carta del cielo. ¿Qué dice, pastor? Que estamos muertos. ¿Se imagina? Recibir una carta de esas. Y usted dice: pero ¿cómo? Si hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos aquello. Y dice el Señor: estás muerto. Segunda Timoteo 3:5. Amén. Está hablando de los hombres de los últimos tiempos, que dice que serán tiempos peligrosos, donde vendrán gente de entre nosotros mismos, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Ananías y Zafira, ¿qué tenían? ¿Apariencia de qué? De piedad. Pero el Espíritu Santo nos reveló que no era cierto. Y delante de Dios cayeron. Judas 1:12. Wow, ¿sí lo escucharon, hermanos? Está hablando de hombres corruptos que se llaman cristianos, nubes sin agua, ¿qué más les dice? Árboles otoñales, pero al final dice 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué quiere decir? Se les dio la oportunidad de arrepentimiento, volvieron a la vida en Cristo, pero volvieron a morir y están desarraigados, no están plantados, se van a secar, se van a marchitar, se van a morir para siempre. Un árbol desarraigado que ha sido arrancado, ¿qué le queda? Morir, secarse, mis hermanos. Pero le llama 2 veces muerto. Espiritualmente ya están muertos, ya nada más les falta morir físicamente para que quede completada la situación. Amén. ¿Es duro el Evangelio, hermanos? ¿Es duro? Es claro. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas delante de los ojos de Dios. Hermano, si usted tiene pecado oculto, si tiene una situación, hermano, arreglémosla. Vaya con Dios. Yo no le estoy diciendo venga conmigo, vaya con alguien. Vaya con Dios, primeramente vaya con Dios. Confiésele al Señor en su falta. Lloremos ante la presencia de Dios. Por pequeñito, hermanos, que veamos una falta, las faltas, hermanos, por pequeñitas, hermanos. ¿Sabe que entre más vista tenga usted para ver las faltas más pequeñas, eso es bueno? Amén. Eso es bueno. A veces queremos solo las fallas grandes. No, las fallas más chiquitas. Acuérdense que a perfección nos ha llamado el Señor, y esa perfección está en Cristo. Esa es obra, pero nosotros tenemos que ir con el Señor. Acúsese: Señor, me acuso, de ese golpe de pecho. Dígale: Señor, hice mal. Amén. Amén, hermanos. Amén. No está mal que lo haga, es bueno para usted, porque al final de cuentas, algún día, mis hermanos,
Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Lucas 8:17, hermano. Hay cosas, hermanos, que Dios permitirá que sean descubiertas en la tierra para corregirnos, para mostrarnos misericordia, para que nos enderezcamos. Pero ¿qué de aquellos que van a ser descubiertos sus pecados hasta que estén delante del trono de Dios? Esa gente, hermanos, no tuvo ya oportunidad de arrepentimiento. Cuando algo que nos avergüenza es expuesto, hermanos, es para nuestro bien. Amén. Es para nuestro bien. Dios nos ama. Dios nos ama y tiene que tratar con el pecado. Y Él sabe en qué medida nosotros vamos a ser humillados para ser restaurados también. Amén. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra sinceramente o sincero? El origen de la palabra es de cuando se arreglaban las jarras de barro que se partían y las llevaban con el alfarero para que las reparara, para que las arreglara. Y algunos comerciantes que tenían sus vasijas medias quebraditas y no querían dejar de venderlas, descubrieron cómo tapar las rajaduras con una cera. Y ya rellenaban el lugar, algo hacían y ya no se veía que estaban quebradas. Así que cuando la persona que las compraba se las llevaba a su casa y las usaba, es cuando se daba cuenta que su jarrón estaba quebrado. Entonces cuando iban a comprar un jarrón, una vasija de barro, le decían al vendedor: la quiero sincera. La sincera tapaba la quebradura. Hermanos, nosotros tenemos que ser sinceras, no podemos tapar nuestras quebraduras. ¿Sí me entiendes? Porque tarde que temprano se va a saber que estamos rotos, que no estamos completos. De ahí viene, mis hermanos. No la traía preparada, pero me acordé ahorita, yo creo que por algo, ¿verdad? Un día, mis hermanos, vamos a ser juzgados. Y el Señor nos va a quitar toda la cera. Amén. Sí. Gracias a Dios por los que no están cubiertos de cera, sino con la sangre de Cristo. Amén. Segunda de Samuel 12:2. Bueno, sí, 12:2. 12:12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Cuando se trata de pecado, hermanos, déjenme hacer un paréntesis. Cuando se trata de pecado, Dios no tiene hijos consentidos. Amén. Tal vez usted dice: yo soy la hija de papá, yo soy la hija consentida, el hijo consentido de Dios. Dios me ama como no tiene ni idea. Pero si Dios encuentra en mi corazón una falta de la que yo no me quiero arrepentir, hermanos, Dios no tiene hijos consentidos cuando se trata de pecado. David era un hombre amado por Dios, un hombre que dice conforme al corazón de Dios, pero al final de cuentas hombre humano y pecador, que también codició a una mujer, la tomó siendo una mujer casada con uno de sus mejores hombres de su ejército, la embarazó. Cuando supo que estaba embarazada, mandó traer al marido para dar una orden para que lo matara, ¿no? Ya, la voy a hacer corta la historia. Al final terminó matando al marido por mano del ejército contrario. Y él no se arrepintió de lo que había hecho. Él seguía encubriendo su pecado. Un año, se dice que un año, encubrió su pecado. Hasta que el profeta Natán viene y lo confronta. Dios, hermanos, enviará a alguien a confrontarnos.
para hacernos volver en sí y decir, pon tu nombre ahí, necesitas corregirte. Amén. David, hermanos, tuvo que corregirse, pero no fue gratis, le costó, le salió caro. Lo que acaba de leer la hermana dice, porque lo que tú hiciste, lo hiciste en secreto. Pecaste en secreto, donde nadie se dio cuenta. Nada más los hombres de confianza que fueron a traer a la mujer y luego la regresaron. Nada más ellos sabían, nadie más sabía. Pero era en secreto. Y Dios le dice, lo que tú hiciste en secreto, yo te lo voy a retribuir en público. Todas tus mujeres van a ser tomadas por alguien a plena luz del día. Y eso se cumplió unos años más adelante con su propio hijo, Absalón, que tomó a todas las concubinas de David y se acostó con ellas en una tienda donde todo el mundo sabía lo que estaba pasando ahí adentro a plena luz del día. Cuando Dios quiere corregirnos, hermanos, el Señor dice, te amo mucho, te quiero mucho, pero te tengo que corregir. Romanos 6:12. Que no reine. ¿Qué significa reinar? Que no te domine, que no te controle. Hermanos, para vencer el pecado, apenas muerto, ¿verdad? Apenas un muerto no peca, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar muertos con Cristo, crucificados con Cristo, morir a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, porque solamente en unidad con Cristo, hermano, es como yo puedo vencer el pecado y no dejar que el pecado me domine, sino que el señorío de Cristo. Yo no puedo tener dos señores, o me domina el pecado o me domina Cristo. Cuando yo cedo al pecado, hermanos, estoy siguiendo al que está detrás del pecado. ¿Quién está detrás del pecado? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Quién está detrás del pecado? Satanás. ¿Quién está detrás de la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad, camino, la verdad y la vida. Así que cuando yo me someto a Cristo, hermanos, estoy muriendo a mis deseos, a mis pasiones. Y es la única manera que yo puedo tener victoria sobre el pecado. Le decía en la casa, en la semana, algo que anoté. Les digo, ¿sí sabían que a Dios nos tenemos que someter? Al diablo lo tenemos que resistir, al mundo lo tenemos que vencer y a la carne la tenemos que matar, hacer morir. Eso es lo que dice la Biblia. Someteos a Dios, resistir al diablo. Tenemos que vencer el mundo como Cristo venció el mundo. Y también nos dice que hagamos morir lo terrenal, lo carnal. No podemos tener dos señores. No reine pues en vosotros el pecado. Dice que en vuestro cuerpo mortal. Todavía estamos en un cuerpo mortal, hermanos. No dejemos que el pecado reine en el cuerpo mortal, sino que la justicia de Cristo reine en nuestro hombre espiritual, hermanos. Si tenemos el hombre espiritual vivo y en comunión con Dios, entonces no vamos a ceder a los deseos de la carne mortal. Amén. Amén. Romanos 6:12. Ya lo leímos, ¿verdad? Romanos 7:7.
este versículo Pablo lo escribe 7:7, ¿verdad? Romanos 7:7. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero la ley, dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley, mis hermanos, no nos da la victoria sobre el pecado. Por eso dice que si acaso la ley no es buena, no. La ley lo que hace es darnos a conocer lo que es malo, lo que es pecado. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos del amor? Amén. Bueno, el Señor nos está mandando a apartarnos para Él a través de la obediencia a los 10 mandamientos. 10 mandamientos bíblicos, ¿ok? Ajá. A los 10 mandamientos bíblicos, porque luego andan ahí 10 mandamientos, pero acomodados diferente, y que no son los 10 mandamientos, son 9, pero uno lo hicieron 2. Entonces, uno de los mandamientos dice, no codiciarás. Y Pablo dice, yo no supiera que la codicia es mala si la ley no lo dijera. Entonces, tenemos que saber qué es pecado. Amén. Tenemos que saber. ¿Quieres saber qué es pecado? Lea la ley. Todo lo que no proceda del amor va a ser pecado. Así es fácil. Hermana Naya. La codicia, hermanos, te lleva a lo que hizo Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? Robar, mentir. Todo eso nos desencadena más pecado. Uno solo desencadena más. Algo que no se veía porque estaba en el corazón, desencadenó algo visible y que fue perjudicial para ellos mismos. Primera de Timoteo 6:10. Fíjense, hermanos, cómo nos dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor, ¿ok? El dinero es un medio de compraventa, es un medio, así lo debemos de considerar, un recurso para mover una cosa a otra, pero no poner nuestro corazón en aquello, porque dice, en lo cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. Amén. ¿Qué traspasó Ananías y Zafira por la codicia? La misma muerte. Amén. Ananías y Zafira, mis hermanos, son un ejemplo para nosotros, para que entendamos lo que dice Gálatas 6:7. ¿Qué dice, hermana Claudia? Hermanos, tenemos que entender eso. Dios no puede ser burlado. Ananías y Zafira pensaban que estaban ocultando una verdad. Ellos no estaban imaginándose, no estaban viendo las dimensiones de todo lo que estaban haciendo. Eso nos enseña, ¿no?, que el pecado nos cega el entendimiento, nos bloquea, no nos deja ver más allá, no nos deja ver consecuencias. Pero la Escritura nos dice, no se engañen. Y el propio engaño, hermanos, como dice el dicho, no hay peor ciego el que no quiere ver. Eso es engañarse a sí mismo. No, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Yo sé que no estoy haciendo bien esto, pero no te preocupes, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra hoy, mañana, pasado, en un año, más adelante, va a llegar la factura.
Y luego está firmada ¿por quién? Por Dios. Dios le pasó la factura a Ananías y Zafira. No sabemos si es la primera vez que hacían algo así. Tampoco. No sabemos si es la primera vez que ellos hacían algo así o ya lo habían hecho antes. No me voy a quedar con este episodio triste, hermanos, porque el mensaje no se llama sobre Ananías y Zafira. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Nosotros serán sanados. Y todos serán sanados. Ya le acabo de decir, esto fue un hecho aislado, pero es para nuestra enseñanza, es para nuestra consideración, es para ejemplo, para que tengamos temor, para que tengamos cuidado de lo que hacemos. Cuando dice todos sean sanados, la maldad de Ananías y Zafira no impidió que los demás recibieran gracia, sanidad. ¿Me entiendes? La gracia siguió fluyendo. Antes, mis hermanos, cuando el sacerdote o el sumo sacerdote moría, si es que moría, ofreciendo la sangre en el lugar santísimo, porque iba contaminado de pecado, ese año no había remisión de pecados. ¿Me entienden? Entonces, si el sacerdote fallaba y moría en el lugar santísimo, el pueblo que estaba afuera esperando ser reconciliado con Dios por medio de la sangre que llevaba el sumo sacerdote, hermanos, no era recibida. Entonces no había expiación ese año. Solamente Dios sabe cómo lo tenían que resolver de otra manera. Pero aquí nosotros estamos viendo que a pesar de la falta de Ananías y Zafira, el poder de Dios siguió fluyendo, siguió sanando, siguió libertando. La gente, mis hermanos, venía desde lejos para ser sanados a través de la oración de los apóstoles. Venían desde lejos, dice en la portada, ¿verdad? El versículo bíblico. Hermano, terminemos con esto. ¿Necesitas ser sanado o necesitas ser perdonado? Tal vez las dos cosas, dice el hermano. Necesito ser perdonado, pero también necesitamos ser sanados. Hermano, necesitamos seguir viendo el poder de Dios en la casa de Dios, en la iglesia. Por eso es necesario, hermanos, nuestra consagración para que la gracia de Dios fluya, hermanos. Necesitamos santificar nuestros corazones para que la gracia de Dios siga fluyendo. Si Pedro falla, entonces él estorba la gracia. Él estorba. Dios puede usar a otro, pero a través de Pedro la gracia estaría estorbada, no va a fluir. Yo necesito reconciliarme con Dios para que la gracia siga fluyendo a través de mi vida. Amén. Pienso como pastor. Para hacer actividades necesitamos estar unidos. El Espíritu de Dios se nos desciende sobre una iglesia que está unida y en armonía. Hermano, no deje de congregarse, no deje de unirse, no se aparte, no se enfríe, no le dé lugar al diablo. Hermano, quite cualquier barrera de su corazón. Siga buscando a Dios, sigamos buscando a Dios. Hermanos, hay veces yo también no tengo ganas de venir a la iglesia y soy pastor. Me quisiera quedar, quisiera hacer otra cosa, pero necesitamos dejar, hermanos, lo que estemos haciendo y aprovechar los tiempos, los espacios que tenemos para estar unidos como iglesia, hermanos. La iglesia primitiva estaba unida todos los días, hermanos, todos los días había culto, todos los días había reunión, todos los días. En el templo y por las casas, dice, no cesaban de anunciar al Señor, orando a 3 horas veces al día. Imagínense que usted tenga que venir a la iglesia 3 veces al día. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Así eran los horarios de
¿Se imagina hacer algo así? Amén. No nos conformemos en nada. Dios, los tiempos que estamos viviendo, hermanos, sí miran noticias, sí miran las noticias, sí sabe cómo está el mundo, sí sabe todo lo que está pasando en Medio Oriente, sí sabe para lo que está apuntando, lo que está pasando. Hermanos, ya está escrito aquí en la Biblia. Ya no nos lo están contando que va a pasar, no, está pasando delante de nuestros ojos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hermanos, yo no soy, porque luego me miran, me pueden decir, es sionista la pastora. No, espérense, es que estamos en un mundo anticristiano. El mundo va a recibir ¿a quién? Al anticristo, hermanos. Entonces, lo único que representa a Dios en la tierra, hermanos, aparte de la iglesia, porque la iglesia representa a Cristo, aunque los judíos no sean cristianos, son el pueblo del pacto de Dios, de donde viene el Mesías. Hermanos, por eso ahorita los ojos del mundo están contra la iglesia y contra Israel. No, como dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, no nos engañemos. Las noticias, escuchen las noticias, todas las noticias le dan la contra a Israel, hermanos, siendo que Irán es la potencia, hermanos, que sustenta todo lo que tiene que ver el terrorismo, que está bien infiltrado en todas las áreas, las noticias, gobiernos, están, hermanos, completamente abrazando esta ideología. Hasta los que son trans andan levantando banderas de pro-Palestina y pro-esto y por aquello. Hermanos, no sabiendo que si ellos van a vivir al territorio musulmán, los matan porque ellos no soportan a un homosexual ni una lesbiana. Ellos no respetan la vida, no tienen amor ni por su propio pueblo, lo matan a todo lo que sea contrario. Tiene que ver las noticias, hermanos, no solo desde la perspectiva del noticiero. El noticiero tiene una línea para seguir pagada. Al mejor postor, a ese dan las noticias. Tenemos que entender eso, hermanos. Cristo viene pronto. Amén. Y desgraciadamente, hermanos, estamos en el tiempo de las vírgenes que están dormidas. Necesitamos despertarnos. Ya viene, ¿verdad? Ya viene el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano. Póngase de pie. Es un tiempo para decirle, Señor, mira mi corazón. Hay unas preguntas, hay varias preguntas que Pedro le hace a Ananías. Y una de ellas le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Número uno, dejaste el corazón que el diablo lo llenara. Pero después le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Hermano, ¿qué estamos poniendo en el corazón? ¿Qué estamos poniendo? ¿Qué estamos dejando que alguien llene el corazón? ¿Al Espíritu Santo? ¿Con su verdad, con su santidad, con su pureza? ¿O al otro con su mentira, con su engaño, con su codicia, con su deseo de pecar y de vivir conforme los deseos del mundo y de la carne? ¿De qué se está llenando el corazón hoy, hermanos? Es un tiempo no solo para mirar a Ananías y Zafira, sino para mirarnos a nosotros mismos. Amén. Las ideologías niegan a Dios. Las filosofías, las ideologías niegan a Dios. ¿Crees que Dios es real? ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Cree que Dios es real? Amén. ¿Y qué haces con esa verdad? Tal vez para muchos esto, dicen, pues sí, sí lo sé, pero tal vez hay alguien que pueda estar
en la disyuntiva, en el cuestionamiento entre el mundo y la iglesia, entre el mundo y lo que se le enseñó. No esperes que la iglesia te adoctrine en la Biblia. La iglesia, dije, la escuela. No esperes que allá afuera te enseñen la palabra de Dios. El mundo está hecho para ir en contra de Dios. Y nosotros tenemos que defender nuestros valores, nuestros principios, nuestra fe. Necesitamos, mis hermanos, guardar el corazón y no permitir que el mundo, el sistema, Satanás llene nuestro corazón con su mentira, con su engaño. Porque en el momento en que lo abraces, no es contra un hombre que vas a pecar, es contra Dios mismo, y estás vendiendo tu alma, tu propia alma, como Ananías y Zafira lo hicieron. No sabemos por cuánto dinero. Judas fue por 30 monedas de plata. Ananías y Zafira no sé cuánto. ¿Venderías tu alma? ¿Venderías tu alma? ¿Le pondrías precio a tu alma? Si quieres venderla, Cristo te la compra. Cristo te compra a precio de sangre, ya pagó el precio para darte vida eterna. El problema es desechar a Cristo para abrazar lo que el mundo ofrece. El mundo te ofrece, el diablo te ofrece todos sus reinos. Pero luego te dice, si postrado me adoras. Y el adorar al diablo, al mundo, no te va a costar el alma. Eternamente. Inclina tu rostro, iglesia, inclina tu rostro. Hablemos con el Señor sobre esto. Amado Dios, Padre, nosotros leemos las Escrituras, las escudriñamos, vemos lo que tú nos dices a través de ellas, cómo nos exhortas para que hablemos la verdad en el corazón, para que entre nosotros no nos mintamos, Señor, sino que nos hablemos la verdad de corazón al prójimo, Señor. No solo a nuestras autoridades, como Ananías y Zafira llevaron mentira ante el apóstol o los apóstoles, sino también entre nosotros como hermanos. Dice que hablemos verdad cada uno con su prójimo, Señor, porque habremos de dar cuentas. Dios, que no pongamos precio en nuestra alma, que no pequemos contra el Espíritu de Dios. Señor, perdónanos cuando la tentación viene y no la resistimos con firmeza. Perdónanos, ayúdanos, Señor, a apartarnos del mal. Señor, no somos intocables por el pecado, podemos ser tocados, podemos ser tentados, pero también sé que podemos resistirla si nos sometemos a ti y decimos, Señor, ayúdame porque no quiero pecar. Me siento atraído, me siento seducido, siento aún el deseo de hacerlo, pero te ruego que me ayudes. Eso es luchar contra el pecado, hermano. No significa que no vas a tener ningún deseo de no pecar, sino que aún sintiendo el deseo, nosotros haremos morir el deseo terrenal, el deseo carnal, y seremos obedientes a Cristo. Señor, gracias por tu palabra, porque nosotros vemos cómo el poder de Dios se manifestaba en la iglesia, Señor, para sanar, para liberar, para dar vida. Encontramos este hecho, Señor, aislado de una manera particular, Señor, no común, pero un hecho que sucedió en la iglesia, mi Señor, por causa del pecado. Que no demos lugar, Señor, a esto en nuestros corazones. No sea, Señor, que tengamos apariencia de piedad, pero estemos negando la eficacia de ella. No sea que aparentemos estar vivos, pero en realidad estamos muertos. Señor, perdónanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, que estemos preparados para el tiempo de tu venida, que estemos despiertos espiritualmente, que tengamos ropas limpias, blancas, Señor, mi Dios, sin mancha, sin arruga, como dice tu palabra, porque tú vienes, Señor, por una iglesia que se ha guardado, que no se ha contaminado, Señor, con
que guarda la palabra de Jesucristo, Señor, aunque tengamos poca fuerza, pero no negamos tu palabra. Señor, gracias por todo hermano que se niega a pecar, que lucha contra el pecado, y si peca y si cae, porque, Señor, en alguna manera, Señor, no lo pudo evitar realmente. Señor, trata con nosotros, Dios, y que vengamos a tu presencia, Señor, con profundo dolor y arrepentimiento, Señor, mi Dios, y con tu ayuda nos levantemos para caminar en pos de ti y contigo, Señor, siendo vestidos de tu justicia, Señor, y confiando en la salvación que tú nos das, Señor, por medio de la fe. Gracias por el perdón, gracias por la misericordia, gracias, 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 gracias. Reconcilia tu corazón con Dios si no estás reconciliado con Él. Acércate al Padre por medio de Cristo. En esta hora dile: Señor, mi Dios, quiero acercarme a ti, ayúdame, perdona mis pecados, perdona mis faltas, límpiame, Señor, dame vida, Señor. Mi Dios, quiero vivir una vida que te agrada a ti. Señor, quiero ser esa iglesia que te agrada a ti, mi Dios. Queremos ser esa iglesia, Padre, que te agrada a ti, para que vayamos, Señor, y llevemos mucho fruto. Mi Dios, que ganemos almas, que traigamos a muchos a tus pies, Señor, por medio de la predicación del Evangelio, Señor. Que compartamos de la gracia que estamos recibiendo de ti, Señor. Que de lejos muchos vengan para recibir la gracia, Señor, y sean sanados. En esta hora te pedimos, Señor, por los enfermos. Te pedimos por los que tienen dolencias en su cuerpo, por los que tienen alguna enfermedad, algún trauma en su cuerpo. Señor, por favor, si alguno tiene una necesidad económica, si alguno tiene una necesidad que va más allá de algo que está a su alcance, sé tú, Señor, su proveedor, conforme a tus riquezas en gloria. Suple, provee, Señor, de gracia, perdonando, de gracia, sanando, de gracia, proveyendo, porque tú eres nuestro ayudador, Señor, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro salvador. Mi Dios, tú eres todo para nosotros. Señor, te adoramos en Cristo Jesús y agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad hoy de recordar las Escrituras, de leerlas, Señor, de manera pública y libre, Señor. Y te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, redarguyéndonos, compungiéndonos, Señor. Mi Dios, guiándonos con todo tu amor y con toda tu paciencia, Señor, al arrepentimiento, al cambio, Señor, en nuestras vidas, para que vivamos, porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que quieres que viva, Señor. Gracias, gracias, Señor. Recibimos de Cristo la salvación, la sanidad, la provisión, la vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dejamos el lugar a nuestros hermanos que están dirigiéndome. Bendiciones.